Bueno, estamos en compañía de Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Importante porque cada cierto tiempo, Roberto, muy amable por estar con nosotros, hacemos una especie de repaso de las cosas de cada uno de los sectores de la economía y en particular también el sector inmobiliario. Pero uno siente y percibe que todo sigue igual. A lo mejor estoy equivocado. Uno siente que hay un estancamiento, sobre todo en el sector inmobiliario y de la construcción. ¿Hay algo que permita visualizar o vislumbrar que las cosas pueden cambiar? Gracias por la invitación, Carlos. Siempre un placer estar acá contigo. Bueno, si vemos la evolución de los últimos 5 o 6 años, donde el precio de los inmuebles y el volumen de operaciones venían en picada, eso en cierto modo se estabilizó y empezamos a ver desde el año pasado en algunas urbanizaciones de algunas de las capitales del país unas recuperaciones leves, inclusive este primer trimestre en Caracas vemos en general un aumento del 10% de las operaciones. Advierto que eso no implica que los precios se hayan recuperado, pero sí se mantienen estables porque, bueno, ese 10% de crecimiento en las operaciones no necesariamente impacta en los precios. Eso es positivo porque implica que el sector inmobiliario es un sector digamos, apto para la inversión, que si usted invierte en un inmueble los precios ya no deberían caer más. Pero sí hace falta, Carlos, muchísima voluntad política para generar cambios en las políticas públicas y en las leyes, generar un ambiente de confianza que necesita el país. Tenemos varios temas que afectan el sector, el de los aranceles de registro, que lo hemos mencionado ya. De los registros públicos inmobiliarios, recientemente de algunos se retiraron los servidores. Nosotros esperamos que ese cambio de servidores o actualización implique un cambio en el cálculo de aranceles, porque en el estudio que hicimos hace unos 3 meses atrás, los aranceles implicaban o estaban en la realidad entre un 5 y un 40%. Entonces, lo que nosotros hemos visto... Y no hay propósito de modificar eso, Roberto, porque ese tema de los registros está afectando a un espacio social muy grande. No solamente del espacio de una persona, bueno, que sencillamente va a oficializar un documento, la compra o la compraventa de una vivienda o de un automóvil o lo que fuese en última instancia, ¿no? Como también alguien que vaya a registrar hasta un título profesional. Oye, se puede cambiarse, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento. Hay una desmesura que es la queja generalizada sobre el precio que se cobra. Hemos visto alguna mejora en el cálculo porque la ley establece máximo un 2% del precio de venta. En algunos registros se ha moderado o se ha ajustado a la ley. Pero ¿cuál sería otros, el porcentaje no, adecuado? Es el 2% del precio de venta. En algunos casos se ha moderado el cálculo, pero en otros sigue siendo excesivo, por lo cual muchos usuarios de estos registros públicos tienen que acudir al SAREN, que es el Servicio Nacional de Registro y Notaría, a pedir una reconsideración. Algunos, bueno, y te doy un caso práctico, una pareja recién casada compra una casa a las afueras de Caracas, va al registro y el arancel era prácticamente el 77% del precio de la vivienda. Claro, se le recomienda que vaya al SAREN y, bueno, el arancel bajó a una quinta parte. Pero pregunto, ¿eso es necesario? ¿Eso no tiene lógica? ¿Y qué pasa con un comprador que está en el interior, en Maracaibo, que recibe... Eso es muy caprichoso, debe imaginar uno, ¿no? Tiene que venir a una Caracas. Discrecionalidad de un funcionario a poner esas tasas y esos precios. Pero bueno, nosotros esperamos que este retiro de servidores en los registros implique un ajuste en los aranceles, que ese servicio público no cueste más que lo que cuesta mantener las oficinas de registro. Entonces, ¿en otros países cuánto es? Y perdona. Bueno, es similar, Colombia, es similar a lo que dice la ley, pero ahorita está muy elevado en algunos casos, vemos mejoría, pero en otros sigue siendo excesivo, y eso es un valor o un tema que evidentemente tiene un impacto social, porque en este caso de esta pareja que te comentaba, bueno, prácticamente iban a desistir de la compra, en un ambiente donde, oye, no hay financiamiento, donde la gente tiene que comprar los inmuebles de contado. Imagínense encontrarse con ese gran problema de no poder comprar tu vivienda por un arancel de registro. El otro tema es el de un registro de extranjeros que se creó el año pasado, donde cualquier extranjero residente o no en el país tiene que ser habilitado por el mismo SAREN para poder firmar un poder,
un permiso para que viaje un niño o un adolescente. Cualquier documento que tenga que ir a una notaría o un registro tiene que pasar por ese registro de extranjeros y bueno, para nosotros debe ser o eliminado o que tenga una respuesta automática porque eso limita y afecta los derechos civiles de los extranjeros en Venezuela que evidentemente tienen las mismas necesidades documentales o de cualquier ciudadano venezolano y no debería tener esta discriminación de que Carlos, que en muchos casos tienen 2, 3, 4 meses esperando la habilitación del SAREN que no les permite ejercer sus derechos civiles y comerciales. Ahora fíjate, aparte de estos casos que tú citas que son muy importantes, ¿qué otros factores influyen para que el sector inmobiliario y a su vez también el sector de la construcción estén en un caso muy lentamente funcionando y en otros, como el de la construcción, casi que paralizados? Bueno, el tema legal es un tema que si hay voluntad política, no necesita comprometer el presupuesto de la nación, sino simplemente con leyes que ya nosotros en el Ministerio de Vivienda hemos llevado las propuestas concretas, inclusive los artículos redactados, 20 artículos en la Ley de Arrendamiento de Vivienda. Traería, Carlos, un arrendamiento potencial de 250.000 viviendas en 5 años. Imagínate. Con las viviendas que ya existen, que están desocupadas, muchas de algunos venezolanos, miles de venezolanos que están fuera del país, que no tienen o no sienten la seguridad jurídica de alquilar su vivienda. La seguridad jurídica, Entonces, eso es lo medular de todo. Tendría doble utilidad. Primero, darle vivienda a los jóvenes profesionales, que muchas veces los que buscan cruzando la frontera es una vivienda alquilada. Y es lo primero que consiguen. ¿Por qué no tenerla aquí? Pero cuando revisamos los portales inmobiliarios, nada más el 5% de las ofertas son viviendas. Aunque es un mercado mucho más grande, pero se percibe un temor y pensamos que con voluntad política, apartando los temas ideológicos y pensar de manera pragmática en que eso mejora la economía, impacta positivamente en el PIB y favorece a la población. Hagamos una pausa, Roberto. Estamos conversando con Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Bueno, continuamos compartiendo con Roberto Horta Martínez. Una buena descripción hacías, Roberto, de las dificultades y los problemas. Tú mencionaste el tema del financiamiento, pero ese financiamiento sigue allí estancado, no hay decisiones, está el tema del encaje legal, no se percibe sino, bueno, una decisión que permite en cierta forma tomar de esas divisas que están en la banca nacional dinero para prestar, pero eso sigue siendo todavía muy, muy lento y eso no resuelve el problema de fondo. Sí. Es muy poco lo que puedes hacer. Sí, bueno, y en realidad hacia el sector inmobiliario, ni para la construcción, ni para la adquisición de viviendas o inmuebles hay actualmente créditos disponibles. Entonces, pero debería, insisto en el tema legal, por ejemplo, la ley del deudor hipotecario prohíbe constituir hipotecas referidas a moneda extranjera. Es una situación actual donde la inflación todavía tiene 3 cifras. Claro. ¿Qué ente o qué persona estaría dispuesta a prestar en bolívares cuando sigue esa inflación tan alta? Hay que modificar la ley. Modificar también junto a la Cámara de la Construcción, en el Ministerio de Vivienda, presentamos la propuesta, son modificar 2 o 3 artículos de esa ley para poder referir no solo a moneda extranjera, también a una criptomoneda, también podría servir. Y eso habilitaría o motivaría a personas a que den préstamos para comprar inmuebles, para construir, porque no solo, o cualquier ente. Por ejemplo, también hemos presentado propuestas en la Bolsa de Valores, en el mercado junto a la SUNAVAL, Superintendencia Nacional de Valores, para generar instrumentos de financiamiento hacia el sector inmobiliario. Eso se está trabajando, ha habido adelantes, pero eso todavía no tendría un impacto nacional. O sea, lo que nosotros aspiraríamos es que regresen los créditos de política habitacional, que otra vez la población tenga acceso, pero hay un tema referido a la capacidad de ahorros. Supongamos que mañana, Carlos, los bancos empiezan a prestar el 75% del valor del inmueble. ¿Tiene una familia la capacidad de ahorrar un 25% en la situación actual? No, y luego para pagar mensualmente el costo de la vivienda. Sí.
Entonces, es un tema complejo. Es un tema macro, es Es mucho macro, más es de la que macroeconomía. modificar la ley, Sí, es es mucho un más. Si tema tú no de mejoras la condición de vida de la gente, es imposible. Entonces, por eso nosotros insistimos en el tema de arrendamiento, que es una solución Parece ser la mejor habitacional salida en primera factible. instancia. O sea, tienes miles de viviendas disponibles para alquilar, pero hay que generar las condiciones de confianza, de seguridad jurídica para que la gente ponga en arrendamiento. Y eso impactaría positivamente en el PIB, en el mantenimiento de los condominios, en la morosidad bajaría, porque esos propietarios que en vez de pagar la cuota de condominio sin obtener un ingreso, muchas veces se retrasan. Sí, el retorno. Eso ayudaría en general, no solo a los edificios, a la ciudad en general, que esté mejor mantenida. O sea, lo que interpreto de tus palabras es que lo que se necesita es voluntad política fundamentalmente para poder realizar las modificaciones del caso. Totalmente. El sector privado y el sector público tienen constantemente interacción a todo nivel, ministerios, alcaldías, gobernaciones, pero oye, percibimos, Carlos, que eso no está generando resultados efectivos. Lo que necesita el país es reactivar la economía y para ello lo primero que tiene que haber es modificaciones legales, un mensaje de confianza para que en primer lugar los venezolanos vengan a invertir en Venezuela y los extranjeros sin ningún tipo digamos, barreras como las que vemos en estos momentos. Y te doy un ejemplo. Un empresario colombiano vino recientemente a Venezuela a comprar una oficina. Entonces, bueno, le piden la visa de negocios que tiene que tramitar en el consulado de Venezuela en Colombia. Bueno, fue en Bogotá y está cerrado el consulado. Todavía está cerrado a pesar de Está cerrado, nos lo comunicó la semana pasada. Entonces, oye, un empresario que viene del exterior y bueno, recientemente vino una misión exploratoria de empresarios colombianos, viene una de empresarios franceses, pero tienen que quitarse esas barreras y más bien motivar, porque lo que necesita Venezuela es capital de inversión para reactivar la economía y bueno, pero para ello se necesita generar reglas claras, seguridad jurídica y leyes que favorezcan esa inversión. Claro, ahora el discurso oficial, por otra parte, frente al tema vivienda, se apoya mucho en la construcción de vivienda para los sectores más vulnerables. Eso tiene lógica y en justicia pudiera ser así. Pero es que eso es muy poco también, Roberto. O sea, que ¿cuántos edificios? 10 edificios, 12 edificios, 15 edificios para cubrir un espacio tan grande de personas que carecen de vivienda. Pero eso está bien que el Estado construya. El tema es que también el sector privado tiene que construir y también aprovechar, que es una situación muy particular de Venezuela, aprovechar esas miles de viviendas para que salgan al arrendamiento, para que también se motive la construcción de viviendas para alquiler. O sea, no es solo construcción de nuevas viviendas para venta o para otorgarlas a través de planes públicos, sino motivar también y generar construcción en el sector privado, generar empleos que también genera... Pero una pregunta, Roberto, de los documentos que han presentado, de las propuestas que ustedes han llevado pues a la mesa de conversaciones, no ha habido ninguna respuesta hasta ahora. Mira, sí, nosotros tuvimos una reunión recientemente en el Ministerio, bueno, están las propuestas allí, pero eso tiene que pasar, ir a Procuraduría, después a Vicepresidencia de la República, después a la Asamblea Nacional. Nosotros creemos que el país necesita decisiones más rápidas y leyes que se vayan promulgando de manera continua. El sector privado ha hecho en todo el país y todos los sectores. En la Asamblea Nacional han planteado el tema también. Lo hemos planteado a través del Ministerio, pero para llegar a la Asamblea debe pasar por otros órganos del Poder Público, como Procuraduría. Sí, la Procuraduría, que es la parte legal, etcétera, etcétera. Pero creemos que ya la economía necesita soluciones más rápidas, más efectivas, visto que el panorama que estamos viendo es que una economía que sigue lenta, que no termina de despegar, y eso evidentemente generando ese ambiente de confianza y que los inversionistas perciban que hay esa intención de promover la inversión, eso favorecería positivamente. Sí, ahí lo fundamental, Roberto, es seguridad jurídica. Así es. Claro, el consumo, la necesidad de que la gente pueda tener mejores ingresos para poder realizar cualquier tipo de operación, pero eso también falta tiempo. Hicieron unas correcciones recientemente, pero eso no corrige el problema de fondo, ¿no? El gobierno y el Ejecutivo Nacional debería sentarse con todos los sectores, evaluarlo y rápidamente ir ejecutando, porque la economía lo requiere. O sea, estamos en una situación donde hace falta soluciones rápidas y efectivas para que la economía termine de despegar.
Bueno, Roberto, gracias por toda esta información Gracias. que es muy importante para mantener el seguimiento a casos tan particulares y al sector que tú representas. Nos Gracias, vamos a una pausa, al regreso Arte y Espectáculos en lo actual.